Ahora sí, saludo. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Nuevamente nos encontramos jueves a la noche de Argentina. Gracias por estar. Paso a saludar ahora a quienes acompañan en vivo y en directo en, en este espacio. ¿Sí? Después, bueno, también saludo, como siempre digo, a quien luego se encuentre con el video, ¿sí? Gracias por conectar, ¿sí? Y por interesarse. Ojalá les aporte la temática de hoy. Siempre es la idea, además de disfrutar el momento, de compartir un grato encuentro con todos ustedes, pues yo lo disfruto mucho. También sumar, ¿no? Un grano de arena, temáticas que quizás son interesantes, no es lo que se suele escuchar en la televisión, realmente sobreabundan las malas noticias, ¿no? Eh, Está bueno también hablar cuestiones que nutren el espíritu, que, bueno, alimentan otras cosas, más interesantes, más trascendentes. Esa es la propuesta, de mi parte al menos. Bueno, saludo, Pablo Lema, ¿cómo estás? Lo conozco. Gracias, mi amor, por estar. 4C, ¿cómo estás? Buenas noches, Dana. Muchas gracias, Gilda. Los habitué. Muchas gracias, en serio, por estar. Y bueno, después se irán sumando más conocidos. Matilde, ahí la veo, ¿cómo estás? Muchas gracias, en serio, por, bueno, acompañarme este rato. Eh, Interesante, ojalá. Y bueno, como dije, también para mí muy nutritivo. Bueno, eh, el tema de hoy quizás parece que no es muy original, ¿no? Porque todo el mundo casi, bueno, del mundo, y no solo del mundo astrológico, sino también en los noticieros, también en la televisión, también en los medios comunes y corrientes, en cierta forma se habló, que es el tema de la luna, ¿no? O sea, con esta cuestión de la superluna que se planteó el lunes pasado, que era re grande porque, bueno, estaba bastante cerca de la Tierra, entonces, bueno, se podía visorar o sea, desde aquí y disfrutarla y ver que realmente estaba en tamaño más grande de lo que la solemos ver. Hasta me he enterado así de cuestiones, así tipo anécdota, de que se juntó gente, esto me contaron que sucedió en Buenos Aires, que se juntó gente eso de las 8 de la noche en la costanera, que bueno, lo que linda el Río de la Plata acá en Capital, eh, a ver la luna. Y había mucha gente. Y llevaron binoculares, o sea, es como que se armó toda una cuestión, ¿no? Eh, Así que bueno, o sea, no, si por ese lado es como que parece no muy original mi propuesta, otra más, alguien más que va a hablar de la luna, ¿no? Pero bueno, la idea, ahí veo que se está sumando también más gente, Claudia, Zaguabona, ¿qué tal? eh, la idea es veremos, vamos a ver, de darle, aunque sea un enfoque, un enfoque un poco diferente, o sea, algo distinto de lo que se ha escuchado, ¿sí? Porque, bueno, qué sé yo, es la propuesta. Tal vez luego del encuentro digan, no, no aportó algo distinto que podría suceder. Pero bueno, hay que animarse, ¿no? Yo sí considero que tengo algo diferente para decirles, más allá de todo el folclore común. Bueno, en principio, para quien no lo sepa, o sea, también comprender qué significa las lunaciones, qué son las lunaciones. Y la lunación, puntualmente, más allá de lo que uno hable de la luna, con sus características y cuando uno la estudia en una carta natal, también ver en qué signo está, en qué casa está, y bueno, y hablarle a la persona de su luna puntualmente, de esa energía que es, digamos, su base, ¿sí? Particular. Las lunaciones, lo que hace referencia es el movimiento, así como también me han escuchado hablar en otras ocasiones de
los tránsitos, ciclos, o sea, son movimientos que representan ciclos, ¿sí? Y en el caso de la luna, son movimientos indirectos, que después, bueno, pasaré a indicar a qué me estoy refiriendo, movimientos indirectos que se puede observar en lo que hace al ciclo lunar, que dura aproximadamente 27 días, 28 días, bueno, ¿sí? Es aproximado. Entonces, la lunación corresponde a todo ese proceso que uno desde, y no se olviden que todo es observándolo desde la Tierra, ¿sí? Si estuviéramos en Marte, no sería la misma cuestión. O sea, el eje central acá es desde donde uno está observando ese fenómeno, por decirlo así. Entonces, lo que es la lunación es la observación de la luna en ese periodo que les mencioné y cómo va modificándose a nuestra vista, ¿sí? Por la influencia de la luz solar, ¿sí? En el movimiento que hace a la luna alrededor de la Tierra y a su vez el Sol en su continua emanación de luz, toda esa conjunción hace que se generen diferentes configuraciones. Entonces, cuando, fíjense que casualmente la luna, ¿no? Está ubicada de forma tal que si uno observa el Sol y observa la luna, parecen del mismo tamaño, ¿no? Qué cuestión exacta, magnífica. Desde la Tierra, uno observa el Sol y la luna y parecen iguales. Obviamente que sabemos que no, o sea, el Sol es gigante, o sea, la luna es re chiquitita, pero desde la Tierra se ven iguales, del mismo tamaño. O sea, la luna está a una distancia tal, que visto desde la Tierra parece que son iguales. Entonces, claro, cuando se producen la luna nueva o bueno, los eclipses, es como si, bueno, lo tapa directamente al Sol, ¿sí? Y parecen dos figurines, por decir así, del mismo tamaño. Y ahí es donde se produce lo que estoy hablando. Bueno, es un comentario al pasar que les hago, ¿no? Qué casualidad que se ve justo del mismo tamaño desde la Tierra. Esos detalles. Bueno, por algo lo menciono, bueno, por decir algo y para decir algo. Entonces, en ese movimiento de la Luna, uno observa que es influenciada por la luz del Sol de determinada manera y eso hace que uno lo observe con distintas fases o facetas, si se quiere. Entonces ya acá hay algo interesante a considerar. Y esto es en realidad donde quiero también llevar un poco el encuentro de hoy, que más que no sé si se va a llegar a hacer un desarrollo profundo, pero al menos es parte también de cuestionamientos personales que me hago, cuestionamientos propios, que bueno, surgió también compartirlos con ustedes en el programa de hoy. La cuestión es que, claro, si uno lo analiza, entonces, la luna, ¿qué onda? O sea, es de rebote la cosa. O sea, como ven, de por sí, ella misma no está emanando algo, sino que es porque el sol la ilumina, ¿sí? Y ella refleja. Y acá, bueno, empiezan también las cuestiones a nivel simbólico de lo que es la luna, ¿no? Porque por un lado, bueno, acá podemos ver característica de lo que hace a la cuestión receptiva de la luna, ¿sí? De cuestión pasiva, ¿no? Pareciera porque simplemente ella está ahí girando y el que hace todo el que da la energía con todo lo que implica es el sol. Entonces acá la cuestión primera es poder distinguir, y a ver si ustedes lo captan, ya si yo puedo hablar de energías femeninas y masculinas, no sé si lo saben, pero bueno, en lo que hace a la carta natal, el sol y la luna representan
digamos, lo masculino y lo femenino, en cierta forma. También representa a la madre y al padre, ¿sí? El sol en un principio, en nuestra carta generalmente lo vemos reflejado en nuestro padre, en como, más que nada en lo que hace a función, hablo en líneas generales, después hay que ver cada carta, ¿sí? Y más si es mujer la cuestión. Si es mujer, su sol lo más probable que lo proyecte aún más en la figura del padre, ¿sí? Pero bueno, en general se encarna como si fuera, hablando de la función paterna, de lo que tiene que ver con tu modelo a seguir, ¿sí? Después, bueno, ya sé que Saturno también se puede leer el tema límites, autoridad, pero ven que ya tiene que ver más con lo que es restrictivo. El Sol es como lo que te inspira también, tu modelo a seguir, ¿sí? Entonces, ya ahí ven que si yo hablo que el Sol pone la energía, irradia, de cierta forma penetra, ahí estamos viendo también, y a mí me interesa mencionar estos términos para que comprendan también cómo se interrelaciona lo simbólico, ¿sí? Fíjense, en lo real, la realidad, les estoy mencionando algo que es así, no les estoy inventando, ¿sí? El sol realmente es quien irradia y quien, digamos, baña a la luna, por decirlo así, con su energía. Entonces, lo masculino, la energía masculina, no estoy hablando de los varones, ¿sí? Estoy hablando de la energía masculina, que todos tenemos las dos, femenino y masculino, ¿sí? Entonces, lo que es la energía masculina, representada por la solaridad, ¿sí? Y la energía femenina, representada por la luna. Esta cuestión de pasividad, de recibir, de ser reflejo de. Acá hay una cuestión también de considerar que así se dice, que en cierta forma, y esto no lo tomen como algo, por quizás algún comentario que dicen, ¿qué estás diciendo, Carolina? Eh, ¿Qué estás diciendo, Carolina? De eso es ser sumisa, que qué sé yo. No confundamos las cuestiones, ¿sí? Eh, Cuando se habla de un rol masculino, se habla de, o la energía masculina, se habla de la energía iniciadora, la energía que avanza, que da el paso inicial, lo marciano, Marte, ¿sí? Y cuando se habla de lo femenino, se habla de la energía receptiva, pasiva, que acompaña, ¿sí? Esta cuestión de ser, esto es lo que se habla de los roles, ¿no? De que lo femenino en realidad, ¿vieron esta frase? No sé si la conocen, y no la malinterpreten, por favor, ¿eh? Simplemente quiero que capten lo que implica. Esa frase, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, bueno, se dice en realidad que la energía femenina es lo que inspira a lo masculino, ¿sí? Es la que realmente, en cierta forma, empuja internamente, por decirlo así. Si bien lo manifiesto es lo masculino, ¿sí? Es la energía masculina que sale, detrás o por dentro, por decirlo así, está lo femenino operando. Lo que acompaña, lo que inspira, lo que sostiene, ¿sí? Y es un complemento muy interesante. Cuando yo hablo de estas cuestiones, no lo vean en una pareja, o sea, más allá de que después una pareja en sí lo pueda actuar, ¿sí? Concienzudamente, eso lo pueden ver dentro de cada uno de ustedes, ¿eh? Porque como he dicho antes, todos tienen el sol y la luna, todos lo tenemos cada uno en la carta. El tema es cómo esas energías, eh, ¿se va el audio? Bueno, que se ve que, bueno, me estoy metiendo con la energía de la luna, ¿eh? Que se ve que está, como dice ahí Gilda, que está fuerte. Bueno, acompañaremos, que no, que no, que no corte, ¿sí? Veremos de qué forma lo sintonizamos con la energía. Ok. Entonces, la cuestión es que eso que yo les manifesté como un ejemplo en algo externo, está dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ese diálogo
de Sol-Luna interno existe. Después habrá que ver en cada configuración cómo está vivido. O sea, en tu carta, si están en armonía o si están en un aspecto duro que se dice en tensión. Y ahí ya cada uno podrá analizar qué se encuentra en su vida que tiene que ver con su lado femenino o su lado masculino. ¿Sí? Incluso también, bueno, cuando uno habla de femenino o masculino, estás hablando de consciente e inconsciente. ¿Por qué? Miren qué interesante la analogía, porque la solaridad es lo que vos manifestás, ¿sí? Lo manifiesto, como dije antes, lo que sale, lo que avanza, lo que se muestra, ¿sí? Tu creatividad acá está. Y, como dije antes, todo lo que tiene que ver con lo lunar es todo aquello que está inconsciente, lo que acompaña, lo que sostiene, lo que en cierta forma influencia en eso que luego aparece. Entonces, ahí está el diálogo. ¿Qué tanta luz voy a poner, sí? ¿Qué tanta luz voy a poner en ese mundo inconsciente para realmente comprender qué cuestiones tengo que trabajar, manifestar e integrar? O sea, eso sería muy así resumido, explicado, pero ese es el diálogo o la alquimia a lograr entre ambas cuestiones, Sol y Luna. Entonces, claro, uno ya lo ve, cuando habla de las lunaciones, ya lo que uno está visualizando en el cielo, luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante, luna nueva, luna creciente. Ven que es un ciclo que sigue, que empieza y termina. Inicio, ¿sí? Muerte, o sea, vida, pareciera vida, muerte. ¿Ven? Todo proceso biológico tiene ese ritmo. Nace, crece, llega a su clímax, comienza la decadencia, por decirlo así, empieza a menguar y muere. Nuevamente algo vuelve a surgir. Ven que es un ciclo que lo pueden ver en la naturaleza, en las plantas, en los animales, en el ser humano. ¿Sí? No estamos, no estamos ajenos a eso, ni exentos. El tema es que se puede hacer algo más, y acá viene la cuestión. Entonces, claro, las lunaciones te están marcando un ritmo, ¿sí? Que por esta cuestión que les mencioné, es una configuración en donde la luna actúa pasivamente y recibe esa energía solar, esa información, esa eh, variabilidad, esa luz, que va a hacer que aparezca lo que tenga que aparecer. ¿Cuándo? En el momento en que la luna nueva, que es el momento que no vemos a la luna. ¿Por qué? Porque está entre el Sol y la Tierra, entonces el Sol le pega toda la luz del lado que no vemos, entonces para nosotros no está. Ese es el efecto en realidad. Entonces, en ese momento que sería como que están en conjunción, que se dicen, estamos todos en la misma línea y es como si estuvieran juntos el Sol y la Luna, simbólicamente. ¿Sí? Entonces, en ese momento es el momento de sembrar y de poner los cimientos o la semillita de lo que uno quiere alcanzar, ¿sí? En la vida, proyecto, cuestión particular, acá ya cada uno. A mí, o sea, siempre me interesa hablar de las cuestiones en un nivel macro y después ya que cada uno lo vea en su propia vida y lo particularice, ¿sí? Porque si no, queda todo como una cuestión general donde no hay diferencia y en realidad cada uno tiene su cuestión particular que considerar, que trabajar, ¿sí? Entonces, cada cual sabrá qué tiene que hacer crecer o primero sembrar, qué tiene que hacer luego empezar a ver que se manifiesta, con qué cuestión se encuentra, que será la luna llena. Lo tengo acá en la cara. A ver, lo que yo sembré en la luna nueva,
creció y llegó a su apogeo. Mirá con lo que te encontraste. Ahí tenés dos opciones, decir, uy, no es lo que yo quería, ¿qué hice? O mirá qué interesante. ¿Sí? Apogeo, momento donde me encuentro con aquello que yo sembré, sea consciente o no. Y acá está la cuestión, que es un ciclo que se produce, te guste o no, seas consciente o no. Entonces, acá está el tema, que uno vive, como lo he mencionado en múltiples ocasiones, uno la mayor parte del tiempo vive inconscientemente, en automático, como un robot. No tienen ni idea de lo que les estoy hablando, ¿no? O sea, que en general uno va a trabajar, hace su vida, come, no está analizando, bueno, a ver, estoy en tal ciclo, en la fase, bueno, y quiero acompañar o sea, es algo que está lamentablemente bastante alejado. ¿Sí? Y no solo eso, como lo he dicho en otras ocasiones, no solo lo de la lunación, que aparte es lo más evidente, porque te asomás, salís a la intemperie a la noche y la ves, o sea, no les estoy hablando de Plutón o de un sistema, no sé, de Andrómeda, no sé, que implica ya una aparatología para observar y que, no, es algo que está ahí y uno está tan desconectado en esta vida actual que ignora el por qué y el para qué de lo que lo rodea, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, estamos en tiempos en donde hay posibilidad de reconexión con todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué, eh, qué bueno, ahí pregunta 4C. Lo que se dice son 3 días antes de la luna nueva en sí, de cuando es la oscuridad total, ahí plantar o poner en juego lo que querés. Si querés especificidad en cuanto al tiempo, ¿sí? Pero igualmente, a ver, más allá de si es 3 días y medio, lo fundamental es que tu intención y tu enfoque y tu conexión se genere en principio. Primer paso, darse cuenta, o sea, mira vos, mira esta cuestión. Después, bueno, ahí ya eh, cada uno sintonizará, lo pulirá, averiguará, porque más que nada ya son datos, esos detalles. La energía está y está alineado y quiere algo, acompaña en cierta forma. Así que, o sea, puntualmente respondiendo a la pregunta que hace 4C, ese es lo que se dice, 3 días antes, o sea, hay como un periodo, ¿sí? Eso lo pueden buscar, o sea, no, tampoco es algo que esté diciendo yo que sea algo difícil de encontrar, eso lo pueden investigar. A quien realmente le interese toda la parte técnica. Pero a mí me interesa ir a otra cuestión, más allá de todo el dato técnico, de todo esto, que se comprenda profundamente qué hay detrás, justamente, bueno, el tema de hoy, el lado oculto o lo oculto, no porque haya algo, para mí puntualmente sí, hay algo muy misterioso, pero bueno, lo mencionaré en un rato, pero todas estas cuestiones que en realidad quizás no se consideran, ¿sí? Y que principalmente a ustedes, ustedes como protagonistas de lo que sea que quieran hacer andar, o poner en juego, o iniciar, eh, ¿sí? Eso está en cada uno y comprenderse, ¿sí? Los propios ritmos. Y acá está la cuestión. Paso siguiente. Entonces, que si quedó claro lo de las lunaciones, ¿qué es eso? O sea, es ese movimiento de la luna con los distintos enfoques de la luz del sol, con sus distintas caras, y obviamente que eso hace que esa energía de rebote, es como si fuera también la luna como un espejo, ese rebote de luz viene a la Tierra y algo obviamente produce, ¿sí? Justamente. Ahí está toda esta cuestión de que me preguntaban 3 días, Ana, ¿qué querés? Si querés que se ponga en juego algo, que crezca algo, eh, por algo es, porque algo viene. Y hay otra cuestión eh, que es interesante.
así dicen desde lo que es lo esotérico también, que en realidad, si el Sol, esta es una, después ustedes investiguen, sinceramente, es interesante, que en realidad, si que el hecho de que la Luna esté tiene una funcionalidad y una razón de ser, que es filtrar, menguar, dosificar la energía del Sol, en cierta forma. Porque si hubiera llegada de la luz solar a la Tierra, sin esta cuestión de la Luna haciendo esa, esa jugada, como en cierta forma ella está absorbiendo y rebotando, o sea, es como que enfoca y va dosificando y haciendo con sus movimientos, no sé si se entiende, eh, esa luz va llegando de distintas formas. Dicen que si no estuviera, el ser humano no lo soportaría, colapsaría. Entonces la cuestión es, ¿por qué, no? Y lo que se dice también es que, y esto es lo interesante, que obviamente cuando uno habla de solaridad, habla, bueno, hay muchas teorías, y esto invito a que también investiguen, se dicen que venimos del sol, que allí es, que hay que volver al sol y que está lo más elevado a nivel espiritual, ¿sí? Obviamente lo que viene del sol es nutritivo y es lo que, por eso cuando uno dice que hace el viaje del héroe, que es habitar tu sol, realmente lograr habitarlo. Cuando hablo de habitar tu sol es decir, ay, soy de cáncer, soy de Virgo. Ese sol en Virgo en vos, ese sol en cáncer en vos, con toda tu historia, todo tu paquete, por decir así, implica que lo habites, que lo recorras, que hagas tu viaje. Entonces, toda esa energía solar que continuamente recibimos te está despertando de algo, ¿sí? Obviamente hay que hacer un trabajo, no es que porque me levanto a la mañana tomo sol y me iluminé, no. Obviamente que hay toda una cuestión de trabajo interno. Y acá, eh, y acá está la cuestión de la función de la luna que se dice, que además de regular toda la parte biológica, también en cierta forma y que representa nuestro lado inconsciente, es como una reguladora, ¿sí?, de toda esa información que viene del sol directamente. Entonces es como una regulación y dosificación que acompaña el proceso del ser humano. ¿Entienden? Fíjense qué interesante, porque le da un enfoque muy, 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 muy interesante, diferente. Entonces, comprender, cuando se habla de lo inconsciente, de que no se trata de que uno diga, bueno, hay una parte mía que ignoro y bueno, ¿qué va a hacer? No, es el quien desee tomar ese desafío, porque vuelvo a decir, esto no es algo que le interese a todo el mundo, ¿sí? Eh, no son muchas las personas, pero quien realmente se cuestione, diga, ¿qué onda mi vida? O sea, hago todo lo que se esperaba de mí, hice todo lo que había que hacer y sin embargo yo siento que hay una tensión interna eh, que me lleva para otro lado o que digo querer tal cosa y en realidad la vida siempre me lleva a escenarios diferentes a lo que yo digo querer. O sea, estoy hablando de personas que se cuestionen o que realmente hagan un momento de pausa, pongan el freno, por decir así, y observen. Y se pregunten, ¿por qué esta dicotomía en mi vida? ¿Por qué estas distancias? ¿Sí? No digo que todo el mundo lo haga. Y sobre todo, si es gente exitosa, gente que brilla, porque ya está, difícilmente se cuestione eso. Generalmente, no sé si recuerdan que, por ejemplo, hago este medio salto, pero para que se entienda. ¿Vieron Jesús, Cristo, cuando se acercaba para hablar y predicar? ¿A quiénes les hablaba? Le hablaba a las prostitutas, le hablaba a los mendigos, le hablaba a los marginales. ¿Por qué? Porque era gente que ya, o sea, no tenía algo que perder.
y realmente podían estar en una instancia de borde en sus vidas, que dijeran, ¿esto es la vida? ¿Sí? No hay otra cosa. ¿Entienden? O sea, ya una situación incómoda, de borde, en donde la vida misma ya te invita a decir, tiene que haber otra cosa. En cambio, si vos ya estás naciste entre algodones de oro, por decir así, donde tenés todo servido y sos exitoso, exitosa por el programa con el cual viniste, salvo que seas Buda, que Buda era un príncipe, no sé si conocen su historia, tenía todo, ¿sí? Pero bueno, él decidió abandonarlo todo y conocer todo el mundo detrás de la muralla, ¿no? Porque estaba como atrincherado por su padre en un castillo para que no conociera la miseria del mundo. Pero bueno, es un caso muy puntual. Pero en general, una persona que es exitosa, ¿qué va a decir? Ay, no, me voy a cuestionar, porque en realidad ya está, esa persona ya está, no se va a cuestionar. Entonces, estamos hablando de cuestiones donde uno, por eso no se sientan, digan, ay, ¿por qué me pasa lo que me pasa? O sea, agradecé, porque estás en un momento en donde podés realmente decir, ok, me estoy cuestionando que acá hay algo que te estás dando cuenta. Es el primer paso de algo, ¿sí? Así que no lo lamenten, no se pongan en víctimas. Simplemente véanlo como una luz en el camino o posibilidad de empezar su propio camino, ¿sí? Entonces, el juego Sol-Luna y las lunaciones en sí, lo que proponen en lo macro, en lo micro, en tu vida cotidiana, en lo que vos consideres, es que periodo tras periodo, en lo que sea que emprendas, en lo que sea que encares, realmente te replantees qué querés sembrar en tu vida, qué es lo que querés que crezca, que llegue a su clímax. El momento menguante no es para ponerse a llorar y decir, ay, se muere, qué feo, qué triste. No, ese es otro gran error del ser humano que no soporta porque no acepta, como lo he dicho en otras ocasiones, no acepta la muerte como algo natural. El psiquismo le tiene pánico. Por eso, como esto ya lo he dicho en otros programas, esa cuestión y sobre todo en Occidente de querer ser eternamente jóvenes, de tenerle pánico a la vejez, de pensar que la vejez es una etapa espantosa y siempre esa cuestión de querer siempre parecer eternamente joven. O sea, hay una desvalorización hacia esa etapa, hacia lo que implica la vejez, impresionante en Occidente, ¿no? Esto yo ya lo había dicho. En Oriente es valorizada, de hecho, las personas mayores se las considera sabias. Se las respeta, se las escucha. ¿Por qué? Porque tienen vida recorrida y experiencias, ¿sí? Pero es otra cultura, es otra cosa. No estoy diciendo que acá en Occidente ahora uno tenga que respetar a la gente mayor. En realidad, ustedes consideren que esa persona que ahora es mayor, cuando fue joven, cuando fue adulto, no vivió su vida para ser una persona sabia ahora. Entonces, o sea, lleva para hacer muchos replanteos. Pero bueno, la etapa menguante, cuando ya la luna empieza a decaer, o sea, está empezando a concluir el ciclo, es momento de evaluación. Por eso, las personas mayores, haciendo la analogía con la gente mayor, que ya la vivió, es una persona que te puede aportar tanto cuando está bien vivida esa vida, o un sabio de Oriente. Por ejemplo, a mí siempre me viene a la mente la imagen. ¿Vieron no me acuerdo el nombre, disculpen, pero en la película Karate Kid, eh, el señor que entrena al chico, disculpen el que no me acuerdo los nombres, yo sé que es reconocido, pero bueno, es un hombre mayor. Y vieron la docilidad que tiene y la sabiduría que tiene. Si eso acá se fuera en Occidente dirían, ay, pero está viejo, no sirve. O sea, no sé si pueden comprender. Cambio, desde lo oriental, el hombre era un sabio y entrenó al joven. Entonces, cuando llegase ese momento de menguante, por decir así, es un momento de gran evaluación, de transmisión y de compartir toda esa sabiduría. Por eso es a quienes más habría que escuchar y respetar, ¿sí? En la medida, obviamente, no es porque ahora tengan que andar escuchando a la gente mayor, porque sí,
Sí, el respeto ante todo y no solo a los mayores, a todo ser humano, ¿no? A la vida. Pero me refiero a que eh, escuchar a alguien en la medida que sea una persona que uno dice, la verdad que vivió la vida y tiene tanto para aportar, ¿no? Ahí ya iríamos a los casos particulares. Eh, gracias, Mati, ahí leí. Ahora voy a ir a ese tema. El tema es, bueno, esto es hablando de lo que implica cada fase de esa lunación, ¿no? De ese periodo, su analogía, con lo que representa en realidad. Entonces, en la menguante, ¿qué es lo que haces? Evalúas y sacás conclusiones de todo eso vivido. Es cuando cosechás, o sea, ya levantás todo, ya está, y realmente, bueno, sería después de la cosecha en realidad, ya es cuando ya está, ya pasó, ya quedó la tierra estéril, ¿sí? Ya levantaste todo y bueno, ahora momento de valor. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese cultivo? ¿Cómo te fue? Realmente la semillita que plantaste en el momento de luna nueva que lo estabas considerando, que era una semillita de manzano. Cuando llegó el momento, ¿obtuviste manzanas o obtuviste peras? Entonces, ahí vos podés decir, o no obtuviste ninguna manzana, no hubo algo, o todas podridas, qué sé yo. ¿Entienden? Y ahí cada uno, gracias 4C, disculpen si me quedo así en silencio, pero estoy leyendo los comentarios, disculpen. Entonces, entienden que eso es lo rico de la vida misma, que uno cada paso que da lo tiene que evaluar y valorizar y comprender. Y cuando ya lo diste y se te equivocaste, porque acá está la cuestión, no se trata de no equivocarse en la vida. Nos equivocamos muchas veces y nos seguiremos equivocando. ¿Entienden? Esto de no equivocarse es un error, valga la redundancia, porque de esos pasos en falso que uno da, errores, es donde más tenés dos opciones. Llorar desesperadamente y condenarte porque fallaste, que no te sirve, o sea, es el juicio puro y la etiqueta de mal, que no te aporta nada, o sea, es vacío, no sirve, queda ahí, juicio, track, etiqueta, y ¿qué más hace? Ya está. En cambio, si realmente comprendes ese sí, ¿por qué me equivoqué? ¿En qué parte fue que me desvié de lo que tenía que hacer? ¿Dónde está? ¿De qué te sirve? Es muy simple. Momento siguiente, cuando va a comenzar un nuevo ciclo, ya de lo que evaluaste, de lo que pudiste aprender, ya sabes lo que no. Y sí, lo que sí, pero ya sabes lo que no, por tu experiencia anterior. Y así tiene que ser la vida, ¿sí? Pueden verlo en un ciclo lunar, en un proyecto de años, ¿entienden? En tu día, en un día, desde que te levantás hasta que te vas a dormir. ¿Cómo empezaste tu día? ¿Sí? Un ciclo lunar, una fase de la lunación la pueden ver en un día si quieren. A lo que voy es que no es por la lunación en sí, es para que vean lo holográmico de todo esto. Que lo encuentran con las lunaciones, pero lo encuentran en un día de ustedes, lo encuentran en un mes, lo encuentran en un año, lo pueden encontrar en un proyecto de años donde tengan también ese ciclo. Lo que he hablado de los ciclos de la vida, cada planeta también tiene su ciclo, el retorno de Saturno, Urano con también su movimiento, o sea, cada uno tiene su ritmo. Y acá es donde empieza toda la... Ahora voy a empezar a leer algunas preguntas, así voy intercalando, les agradezco. Hola Samia, ahí veo que se suma Samia, Andrés. Ah, es Claudia, ok. Eh, eh, entiendan que de lo que se trata es de comprender que ese ritmo está en todo lo que haces, en todo. Y justamente fundamental, detectarlo. Primer paso.
¿Dónde estoy? Estoy empezando algo. Bueno, ¿qué voy a sembrar? ¿Qué voy a sembrar? Hoy, en mi día que recién comienza, me levanto, empieza mi día, ¿no? ¿Qué voy a sembrar? Mi proyecto de años, ¿cómo lo inicio? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar de acá a 3 años? ¿Entienden? Y así, cada cuestión que se planteen en su vida, ¿sí? Es interesante porque esto de las lunaciones es simplemente un ejemplo y una muestra de que está presente en un montón, a nivel más macro y a nivel micro, en cualquier cuestión que ustedes encaren en sus vidas. Entonces, ¿quién es el protagonista en todo esto? Ustedes, yo, todos, cada uno, ¿sí? Entonces, y acá respondiendo, vi respondiendo, gracias por poner en mayúscula, ¿eh? Que ahí dijeron, pongan en mayúscula las preguntas, gracias. Lo de los lunáticos. Bueno, acá está la cuestión, ¿no? También está el mito, la cuestión de que la luna, bueno, rige lo emocional, las mareas, el agua, el ser humano es 70% agua, entonces uno puede sentir esas alteraciones, ¿no? Momentos de que, ay, estoy por acá, bueno, en realidad también se dice, y esto es con lo que yo quería también poner en juego, que sí influye, pero la luna no es que trastorna, porque si no es como patear la pelota, es decir, por culpa de la luna. Yo diría, ¿qué le pasa a la persona, no? Con su historia, con sus cuestiones, que dependiendo también el escenario, el estado actual, qué sé yo, pasa de, es soltero y se casa, cambió el estado, a eso me refiero, o se muda, no sé, cambia su situación y eso puede inconscientemente detonarle algo, pero ya tiene que ver con la persona, ¿sí? Entonces, si justo se cruzan todos los cables y la luna ahí hace, qué sé yo, hay una luna progresada, que es otra de las lecturas que se suele hacer, ¿no? O un movimiento que justo toca la tecla, ¡pum! Eso también va a repercutir. Ahora decir, porque si con ese criterio, cuando hubiera luna llena, toda la gente estaría, todos estaríamos como locos, si no es así. Hay gente que ni se entera. Entonces ahí, esto es lo que quiero integrar. Cuando yo hablaba de las fases y toda la cuestión, se puede hablar de lo genérico, ¿sí? Pero siempre hay que ir de lo general, que está interesante conocerlo, mira, pero siempre consideren su caso particular, ustedes, porque si no, te perdés en la nebulosa de la masa. ¿Y dónde estás vos? Con tu responsabilidad y con lo que a vos te implica. Entonces, tu particularidad, tu carta, ok, a mí puntualmente, y ahí respondiendo a lo que decía Mati, preguntaba de los lunáticos y todo eso, cómo a mí me influye el momento actual. Entonces hay personas que sí, que en función a su propia energía, van a sentir la cuestión mucho más intensa que quizás otra persona no. ¿Ven? Yo siempre voy a lo particular, ¿sí? Las relaciones de pareja, preguntan, ¿se afecta? Y bueno, tiene que ver con lo emocional la luna. Y en el momento que está la luna llena, ¿qué significa? Si la luna tiene que ver con lo emocional y con lo inconsciente, cuando el sol le da toda la luz, quiere decir que eso está más a flor de piel. Entonces, todas esas cuestiones que quizás vos en otro momento no las querés decir, las tapás, cuando está todo ahí a flor de piel, te hacen así, te rozan y vos explotás. Hago re genérico, pero para que se entienda. ¿Y con quién te vinculás más íntimamente? Tu pareja. Pobre, ¿no? Con quien uno se la agarra ahí directamente. Porque es con quien más involucras tu mundo emocional. Más que nada por eso. ¿Entienden? Pero no tiene que por qué ser, o sea, como yo he hablado en otras ocasiones, tu pareja, tu gran compañero o compañera, dependiendo si sos hombre o mujer, o lo que cada uno elija, y tu gran espejo con quien también aprender y crecer, ¿no? No se trata siempre vean el otro lado, ¿no? Eh, ¿Qué más?
he estado aquí, a mí mismo para haber estado aquí en este momento. Ah, gracias. A ver, ¿hay algo más? Pregunta, este proceso de sembrar lo que uno desea, de estar sintonizado, ¿cómo influye al sol? En realidad el sol siempre te está influyendo. El sol es el que nutre la energía que la luna después rebota, ¿sí? Lo que va a permitir ese ciclo es que vos, como decía antes, por un lado, hablando de lo que es el sol ahí que está influyendo, calculo que te referías al sol de tu carta, ¿no, Dana? El, el tema de tu solaridad, o sea, empezás a poner luz en tus lados oscuros, por decir así. Ese es el jueguito y el gran acompasamiento que uno logra cuando empieza a comprender la lógica de qué implica uno y qué implica el otro. ¿Sí? Eh, Poner luz en ese lado inconsciente que maneja los hilos ocultos de tu vida, y al ir desentrañando y descubriendo esas cuestiones que están inconscientemente operando en vos y empezás a ponerle luz por la solaridad, por ese proceso, empieza todo a tener más coherencia para vos. Entonces ya eso que a vos te domaba, te tomaba y que no entendías por qué, ya empezás a comprender el por qué y el para qué de conductas tuyas, de actitudes, de situaciones. Entonces ya empezás vos a generar el camino y a recorrer el camino de tu autoconocimiento. El viaje del héroe es habitarte vos conscientemente. O sea, realmente elegir qué es lo que querés vos en tu vida, pero conscientemente. Y recuerden que tienen al inconsciente ahí haciendo ruido y siempre va a meter un palo en la rueda, siempre va a poner el pie. Entonces, es esta cuestión de poner luz en donde hay aparentemente oscuridad. Digo aparentemente porque, bueno, está ahí, está para ser descubierto. Lo que sucede es que implica un trabajo, como me han escuchado decir en reiteradas ocasiones. Y ya concluyendo el encuentro de hoy, quiero agregar acá la frutilla, no sé si frutilla, pero bueno, quizás ya lo habrán, no creo que se sorprendan algunos con lo que voy a decir. Yo quizás quiero hacerme la original, pero bueno. El tema es que hay teorías, y esto es muy interesante, invito a que investiguen, donde hablan de que en realidad, y este es el cuestionamiento, y esto es lo que a mí también me llama a preguntarme qué más hay. Si ustedes quieren también investigar y después me escriben un mail y compartimos, buenísimo. O sea, que sea algo, porque nos suma a todos en realidad. O sea, no es, a mí sola no me influye la luna, a ustedes también, les comento. Eh, el tema de que se dice que la luna es un planeta muerto, que es un planeta que cumplió un ciclo y que ahora lo que vemos de la luna es un cadáver. Entonces, eso es lo que se dice desde lo esotérico. Como todo ser vivo, los planetas también son seres vivos, ¿sí? Y también cumplen sus ciclos, ¿sí? A otro ritmo, otro nivel, obviamente, estamos hablando de millones de años en comparación a un ser humano, ¿no? Entonces, si es un planeta muerto, ¿realmente nos influye? ¿O qué es? Hay, les digo que es algo que a mí puntualmente me intriga, me apasiona, ya he investigado algo, hoy no lo voy a decir, o sea, quedará para otro momento, pero simplemente Claudia Delgado, ¿no es? Ah, no seas ansiosa. Dinos más, me dice. Eh, el tema es que, igualmente, por el hecho de que esté muerto, o que esté muerta la luna, qué fuerte, ¿no? No significa que no influya en cierta forma. Porque, bueno, el hecho de que haya, y esto voy a decir quizás suena un poquito desagradable, pero bueno, para que lo entiendan, el hecho de que cuando muere un ser, un animalito, un cuerpo, si bien ya está, se fue el espíritu, pero ese cuerpo se está viviendo un proceso, ¿sí?
y de alguna forma te sigue influyendo, ya sea porque tiene olor feo o lo que sea, pero está todavía interactuando en cierta forma. Pero, y esto es lo que les dejo ahí la intriga, no sería de la misma forma que si estuviera vivo. O sea, estamos hablando del Sol con esa energía vibrante y que irradia continuamente y la Luna como algo que parece ser que es un esqueleto. Entonces, ¿qué onda? ¿No? Eh, interesante. Entonces, realmente, y hay muchísimas más teorías de la Luna que la verdad que es un mundo, bueno, cada cuestión en la vida tiene sus misterios y es maravilloso. Yo, ya cerrando el encuentro de hoy, yo les propongo a quien... Muy bien, Matilde, la Luna, satélite sin agua que influya el agua de la Tierra. Bueno, ¿ves? Mati, otro aporte ahí que hace que habría que ver. Son interrogantes. Y como toda cuestión, siempre que yo se los he dicho, cuestiónense, pregúntense, abrimos, o sea, la pregunta es lo que te permite a vos volar también y abrir y avanzar y seguir explorando, porque si ya está todo respondido, te quedas cruzado de brazos y ya está, ¿no? Sentado en los laureles y ya está. No, pregúntate, ¿y qué onda? ¿No? Eh, así que, bueno, tema, no quiero ahondar porque, como ven, estoy como en cierta forma abriendo la puerta para otra temática que me parece que puede ser para otro programa, veremos. Eh, a mí particularmente me intriga muchísimo. Pero bueno, hay algo ahí. Así que a quien sea curioso también como yo, que le interese investigar, después me cuentan, ¿eh? O sea, después me escriben, el mail está ahí, lo ven, así que acepto cualquier y compartimos, porque es muy interesante. Pero obviamente, todo lo que hablé antes, sí está, sí tiene que ver, ¿sí? Eh, está en, está en cada uno que haga al respecto. Porque como ven, la luna tiene sus fases, sus cuestiones, pero siempre estás vos como protagonista. Y como ven, el que elige qué semilla plantar, qué hacer, qué intención poner, qué energía, qué propósito en la vida, son ustedes. Ni más ni menos. Así que súmense a las fases, no se sumen, ignórenlas, tómenlas, les dejo la pregunta abierta, ya está en cada uno, ¿sí? Así que ojalá les haya gustado, yo lo redisfruto. Nos encontramos la semana que viene, que disfruten, descansen, reflexionen y ya como les dije antes, a quien guste compartir información, si encuentra algo que le interese el tema, bienvenido. Muchísimas gracias. Saludo ahí, muchísimas gracias, están saludando. Nos encontramos la próxima semana y que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.